La sala del tribunal aquel día se sumió en una atmósfera de tensión asfixiante. Todas las miradas seguían cada gesto del juez William Pryor, y cuando alzó la voz para leer la sentencia, el espacio pareció estallar en estupor. No se trataba de una decisión jurídica ordinaria, sino de un golpe demoledor contra toda la estrategia que Meghan Markle y su equipo de abogados habían elaborado con tanto esmero. Ese instante, como un corte profundo, seguramente perseguirá a la duquesa de Sussex durante muchos meses, porque la reprensión de Prior no solo fue severa, sino que resonó lejos hasta la Corte de Apelaciones del 11º Circuito. La dureza en su tono sorprendió a los observadores de la realeza, mientras que la parte contraria, el equipo legal de Samantha Markle, estalló en júbilo llamándolo una victoria estratégica, un giro que llevaban tiempo aguardando. La pregunta que encendió todo se formuló en voz alta. ¿Cree usted que el hecho de conocer a Harry, estar con Harry y casarse con Harry hizo que su hermana mejorara o solo empeoró las cosas? Esa cuestión fue como un cuchillo clavado en el centro mismo, marcando que el 9 de septiembre de 2025 quedaría en la historia como el hito en que la maquinaria legal que Meghan había dispuesto con tanto cuidado finalmente se desplomó bajo el peso de la presión. Fuentes cercanas a la sala describieron la escena con una sola palabra sofocante. Prior no dejó escapar detalle alguno al desmontar uno por uno los argumentos presentados por el nutrido equipo de abogados de Meghan. Su veredicto no fue solo un rechazo jurídico, sino también como una espada que cortaba hasta la raíz, allí donde los expertos ahora reconocen sin rodeos que se trataba de una estrategia de defensa equivocada desde su origen. Luego resonó otra frase pesada. Considero que posee la naturaleza completamente coherente con alguien acusado de ser un narcisista. Los presentes relataron que los rostros de los abogados de Meghan dejaron traslucir un desconcierto imposible de ocultar cuando Prior concluyó que sus alegatos eran totalmente irrelevantes. No se trataba únicamente de una negación, sino de un golpe público que sacudió la sala entera en un silencio incómodo. El equipo antaño celebrado como un conjunto de mentes brillantes que tantas veces había ayudado a Meghan a sortear litigios, se veía ahora enredado en detalles procesales que deberían haber preparado con antelación. Desde los pasillos lejanos del palacio, la noticia de la derrota en el tribunal llegó velozmente a oídos de la duquesa en la residencia de Montecito, donde la calma habitual se vio de pronto sacudida por el seísmo jurídico. Los rumores echaron más leña al fuego. Ella no es capaz de empatía, no conoce el arrepentimiento, no siente vergüenza, y sin duda carece de la compasión necesaria para pronunciar una disculpa. La mujer que había levantado todo un emblema posreal basado en la imagen del control y de la víctima resistente, se hallaba ahora en el papel opuesto, víctima de un ataque legal que ninguna campaña mediática podría salvar. Mientras tanto, el abogado Peter Ticton, representante de Samantha Markle, no desaprovechó la ocasión para convertir ese momento en trampolín. Los observadores describieron su exposición ante el tribunal como un modelo de agudeza. Supo explotar cada resquicio, transformando los descuidos de la contraparte en armas poderosas. Con serenidad y claridad dio la vuelta a la situación, otorgando a Samantha una ventaja que pocos habrían imaginado. En sus declaraciones públicas, las puntas se dirigieron sin rodeos. Durante el embarazo no había almohada alguna bajo el vestido. Acompañó sus palabras con un vídeo en directo, captando a Meghan avanzando hacia la cámara, con el vientre oscilando bajo un vestido de cuadros en blanco y negro. Aquella imagen, a ojos del público, contenía una ironía casi cruel. La mujer que había afirmado ser víctima de conflictos familiares se convertía ahora en el centro de un ataque proveniente justamente de la hermana por parte de padre, a quien quiso apartar. El eco de esta batalla no se detuvo en el ámbito judicial. Se filtró hacia los pasillos reales y resonó en Hollywood. Los analistas más atentos comprendieron que no se trataba únicamente de una demanda por difamación. Era la señal de apertura de un nuevo capítulo, aquel en que la armadura de Meghan, hasta entonces aparentemente inexpugnable,
comenzaba a mostrar grietas. La audiencia de aquel día fue apenas el preludio. Cuando la voz de Peter Tickton tronó, Ella dice que perdió a su padre. Pero en realidad no lo perdió. Ella simplemente lo congeló en un hielo frío. La sala entera se quedó inmóvil. Acudió al tribunal no solo con textos legales, sino como un cirujano empuñando bisturí, diseccionando cada detalle, exponiendo errores imposibles de negar en la estrategia de Meghan. Ese contraataque no se limitó al plano legal. Describió el enfoque de la otra parte como el lanzamiento caótico de todo contra un muro con la esperanza de que algo quedase adherido. El término smorgasbord, así denominó ese método falto de coherencia, se convirtió en una obsesión para el equipo de Meghan. Los expertos legales admitieron que pocas metáforas habían resultado tan precisas y mordaces, dibujando la imagen de un grupo que corría desesperado sin rumbo. Con sencillez pero eficacia, Tickton reconfiguró por completo el relato. En vez de la víctima de una demanda infundada, Meghan quedó retratada como alguien tan insegura que ni siquiera su equipo lograba ofrecer una estrategia unificada. Los comentaristas de la realeza advirtieron de inmediato el peligro. La imagen moral, la figura de lucha indomable que ella había cultivado podía desmoronarse solo por la elección de palabras de su adversario. Las noticias desde el palacio circularon rápido. El impacto de este golpe dejó atónito al equipo de Meghan. Esperaban un combate jurídico complejo sobre procedimientos, pero se vieron arrastrados a una guerra de palabras que transformó la sala en escenario público. Y aquello no era más que el inicio. Lo que siguió después los expertos lo calificaron de desastre legal. Una serie de admisiones inesperadas por parte de los abogados de Meghan los colocó contra la pared. Reconocieron haber pasado por alto factores clave en la petición de desestimación, algo que nadie creía posible en un equipo tan costoso y experimentado. La sala quedó en absoluto silencio cuando salió a la luz la verdad. Quienes cobraban cientos de dólares por hora habían incurrido en descuidos solo dignos de ser descritos como amateurs. La mirada de Prior, al principio serena propia de un magistrado curtido, se transformó poco a poco en una expresión de incredulidad apenas contenida. Los especialistas que siguieron la audiencia admitieron que no existía precedente alguno. Un equipo formidable, considerado invencible, se había abierto por sí mismo la puerta para que el adversario entrara sin resistencia. Un abogado especializado en difamación, que prefirió mantenerse en el anonimato, no dudó en calificarlo como una infracción en plena sala. El hecho de que esos fallos solo fueran reconocidos durante los alegatos orales, en lugar de haberse resuelto desde el inicio, es una prueba evidente de una falta de preparación asombrosa. Mientras tanto, Tickton apenas pudo ocultar su satisfacción. Cada admisión, cada descuido de la contraparte, se transformaba en un ladrillo con el que construía el expediente de apelación de Samantha. Era como presenciar a alguien entregando las llaves para que el adversario abriera de par en par la puerta hacia el derrumbe. Cada corte de aquel día en la sala, cada eco de torpeza, ahora proyectaba una sombra sobre toda la estrategia legal más amplia en la que Meghan había confiado. Y esas consecuencias en cadena, sin duda, harán que su nombre resuene en las páginas más polémicas de la historia jurídica. Fuentes confirmaron que otros casos que aguardaban resolución estaban siendo revisados con un nuevo grado de urgencia. Todas las miradas se centraban en la cuestión clave. Existían errores similares en otros lugares. La mujer que había edificado su carrera posreal sobre la imagen de competencia y control absoluto se encontraba de repente vinculada a fallos legales de gran envergadura en la escena internacional. En los pasillos del palacio, los murmullos sobre reuniones de emergencia en Montecito se multiplicaban como si toda la residencia vibrase bajo la onda expansiva de un seísmo jurídico. Las llamadas incesantes a expertos en gestión de crisis se combinaban con la creciente certeza de que aquel fracaso procesal no era un error aislado, sino la señal de un problema mucho mayor. Cuando tu propio abogado se ve obligado a formular admisiones que refuerzan los alegatos del adversario,
descubres que has entrado en un terreno jurídico inexplorado. Y esa pesadilla era solo el preludio de revelaciones aún más graves. El núcleo del ataque legal liderado por Samantha Markle giraba en torno a tal acusaciones de gran calibre, capaces de dejar al equipo de Meghan sin respuesta convincente. Según los expedientes judiciales, Samantha afirmaba que las apariciones meticulosamente calculadas de Meghan, en los medios en particular, la entrevista explosiva con Oprah Winfrey y la serie de Netflix no eran meras representaciones familiares transmitidas al público. Se trataba de embestidas legales cuidadosamente planificadas destinadas a socavar la reputación y la seguridad de su hermana por parte de padre. El aspecto más destacado, según los documentos, se relacionaba con lo que Samantha describía como amenazas graves, surgidas tras las declaraciones públicas de Meghan, que sumieron su vida en una sensación constante de inseguridad. Fuentes cercanas a Samantha subrayaban que esas amenazas no se limitaban a comentarios airados en redes sociales, sino que incluían advertencias directas que exigieron la intervención de las fuerzas de seguridad. El equipo legal de Samantha sostenía que el momento en que aparecieron dichas amenazas no era casual, coincidía con las ocasiones en que Meghan había acusado públicamente a su hermana de difundir desinformación. Los expedientes judiciales pintaban un cuadro preocupante de cómo la estrategia de relaciones públicas de Meghan presuntamente había utilizado su influencia global contra un miembro de su propia familia. Cuando Meghan declaró a Oprah que había crecido como hija única, el equipo de Samantha argumentó que aquello no era una simple opinión personal, sino un acto de borrar la existencia de su hermana. La serie de Netflix fue acusada de profundizar en esa narrativa, retratando a Samantha como un personaje conflictivo en lugar de una familiar con preocupaciones legítimas. Los expertos jurídicos señalaban que etiquetar a Samantha como difusora de desinformación había creado sin querer un blanco perfecto para campañas de acoso en línea. Cuando las consecuencias afectaban de forma directa a la seguridad personal, el argumento de defensa basado en la libertad de expresión se volvía mucho más débil. La acusación de amenazas graves obligaba al equipo legal de Meghan a enfrentar un desafío sin precedentes. Transformaba una disputa familiar potencialmente resoluble en privado en un problema jurídico de gran alcance, con implicaciones reales para la seguridad. Si Samantha lograba demostrar un vínculo directo entre las declaraciones públicas de Meghan y las amenazas recibidas, toda la estrategia legal se vería completamente alterada. La audiencia del 9 de septiembre se convirtió en un testimonio vivo del colapso jurídico. Según lo previsto, debería haber sido una vista de apelación rutinaria, pero en cambio se transformó en un escrutinio minucioso que dejó al nutrido equipo de abogados de Meghan como ciervos cegados por los faros. La tensión crecía minuto a minuto al evidenciarse que no solo estaban perdiendo en el plano argumental, sino que además se desmoronaban como sistema. Las preguntas incisivas del tribunal aparecieron de inmediato, cada magistrado señalando debilidades en la estrategia de defensa de Meghan. Los observadores jurídicos destacaron que aunque las cortes de apelación suelen mantener la cortesía, el nivel de crítica dirigido al equipo de Meghan superó con creces lo habitual, sumiendo a la sala en un silencio expectante. Cuando el juez William Pryor declaró que sus alegatos eran irrelevantes, no fue solo una censura jurídica, sino un golpe contundente expuesto ante todos los que seguían el caso. Abogados veteranos acostumbrados al poder y a tarifas altísimas se vieron de pronto a la defensiva, esforzándose por reparar fallos básicos que jamás pensaron que serían desafiados tan directamente. Mientras tanto, Peter Tickton aprovechaba cada oportunidad, convirtiendo la confusión de la otra parte en ventaja propia. Su exposición fue descrita como magistral, mientras el equipo de Meghan parecía cavar su propia tumba, y él emergía como símbolo de preparación y claridad. El contraste entre ambos lados dejó atónitos tanto al tribunal como a los analistas. Fuentes señalaron que los periodistas curtidos en miles de audiencias de apelación intercambiaban miradas al advertir la disparidad de un lado
una preparación minuciosa para una guerra legal. Del otro, la impresión de haber esperado solo un diálogo informal. Esa diferencia se convirtió en una lección ejemplar de cómo no manejar una vista de apelación. Los observadores de la realeza debatían sobre las repercusiones más amplias de semejante humillación. Meghan había construido su marca posreal sobre la competencia, el control y la autoridad moral. Ahora su equipo quedaba desmantelado ante un tribunal en un contraste absoluto con la imagen cultivada durante años. Pero la vergüenza sufrida en el tribunal era solo la punta del iceberg estratégico. Aquí es donde la partida legal adquiría auténtico interés, explicando por qué el equipo de Samantha Markle celebraba una victoria aunque el caso siguiera en curso. En una presentación descrita como una lección magistral de táctica procesal, Tickton había transformado un revés aparentemente inocuo en un triunfo rotundo de relaciones públicas con potencial de perseguir a Meghan durante años. La particularidad de este enfoque residía en que a veces la batalla por controlar la percepción pública resultaba más decisiva que el resultado inmediato en el tribunal. Los expertos jurídicos señalaron que el resultado del juicio podía considerarse una victoria estratégica semejante a aquellas victorias de tipo pírrico al revés, mientras que el equipo de Meghan Markle podía sentirse en parte satisfecho porque se mantenía la decisión de desestimación. La parte de Samantha Markle había alcanzado algo de un valor mucho mayor. Habían expuesto los fallos fundamentales en la coraza legal aparentemente inexpugnable de Meghan, y al mismo tiempo habían creado un modelo para orientar los desafíos jurídicos futuros. Fuentes cercanas revelaron que aquello formaba parte de la estrategia a largo plazo que Peter Tickton había preparado con esmero. Él comprendía que los tribunales de apelación rara vez revocaban una petición de desestimación, pero también sabía que un resultado favorable podía sentar las bases para litigios posteriores. El genio estratégico de Tickton se hizo aún más evidente al analizar lo que el grupo de Samantha consiguió realmente. Obligaron a los abogados de Meghan a admitir declaraciones potencialmente dañinas para su reputación, demostrando que incluso los equipos jurídicos más costosos de Hollywood podían ser sorprendidos por falta de preparación. Crearon críticas legales que seguirán a Meghan en cualquier procedimiento futuro. Más importante aún, cambiaron el relato de retratar a Samantha como una demandante frívola a subrayar que era Meghan, cuyo propio equipo ni siquiera era capaz de gestionar peticiones procesales básicas, quien se encontraba en el centro de las lagunas jurídicas. Los observadores del caso coincidían en que la verdadera victoria residía en cómo se recordaría esta vista y en cómo se convertiría en referencia para litigios futuros. Cualquier demanda posterior contra Meghan citará esta audiencia de apelación como prueba de que sus estrategias jurídicas eran fundamentalmente defectuosas. Todos los adversarios legales estudiarán el enfoque de Tickton como una hoja de ruta para exponer las debilidades del equipo de Meghan. El precedente ya estaba establecido, y esto sin duda no favorecía a la duquesa de Sussex. Los observadores de palacio empezaban a darse cuenta de las consecuencias a largo plazo del juicio. No se trataba solo de una disputa familiar, ni de una demanda por difamación. Subrayaba que Meghan Markle no era jurídicamente intocable, que incluso sus mejores abogados podían cometer errores y que la perseverancia estratégica podía descubrir fisuras incluso en las defensas más cuidadosamente elaboradas. El efecto expansivo de esta percepción resonaba en todo Hollywood y en la esfera real. Los comentaristas de la realeza debatían con intensidad la posibilidad de que otras personas antes, reacias a desafiar a Meghan, ahora se sintiesen alentadas al ver la debilidad de su equipo jurídico. La mujer que parecía tener siempre una respuesta para cada reto legal se había vuelto de repente más accesible a individuos con agravios o sospechas hacia ella. Fuentes revelaron que algunas partes que antes eran reticentes a colaborar con el equipo de Meghan estaban reconsiderando su postura, viendo en la audiencia de apelación una prueba de que la victoria era posible. Sin embargo, el aspecto más demoledor de la victoria estratégica de Samantha
radicaba en que erosionaba la imagen de competencia y control que Meghan había construido con tanto esfuerzo. En Montecito los teléfonos no paraban de sonar cuando las noticias del juicio llegaron a los más allegados. Las fuentes indicaron que en cuestión de horas se habían convocado reuniones de emergencia con la participación de expertos en gestión de crisis, asesores de relaciones públicas y especialistas en marca, todos intentando evaluar los daños al activo más valioso de Meghan, la imagen pública que había cultivado minuciosamente. La mujer que había invertido millones de dólares en construir su marca posreal se enfrentaba de pronto a una crisis que ninguna portada de revista ni campaña mediática podía reparar. Los expertos coincidían en que los daños a su marca derivados de este litigio eran incluso más severos que los de polémicas anteriores, porque atacaban directamente el núcleo de la imagen pública de Meghan. Su estrategia posreal se había basado en la competencia, la preparación y la autoridad moral. Cuando su equipo jurídico admitió errores en un tribunal federal, esa narrativa prácticamente se derrumbó. El contraste entre el brillo público y la torpeza en la sala creó un desfase perceptivo que incluso sus seguidores más fieles encontraban difícil de conciliar. Fuentes de Hollywood revelaron que el equipo de Meghan había celebrado numerosas reuniones estratégicas de emergencia buscando darle la vuelta a un relato que parecía inmutable. Pero ¿cómo ofrecer un ángulo positivo de relaciones públicas frente a críticas judiciales? ¿Cómo mantener una imagen de control cuando son tus propios abogados los que admiten errores? No se trataba de desafíos para los que las tácticas convencionales de gestión de daños hubiesen sido diseñadas. Las estrategias habituales resultaban del todo inadecuadas para una situación tan singular. El efecto dominó alcanzaba todo el imperio empresarial de Meghan. Fuentes de la industria del entretenimiento señalaban que socios y colaboradores potenciales estaban evaluando discretamente sus vínculos con alguien cuyo juicio legal estaba en entredicho. Cuando una marca se construye sobre la base de una operadora refinada, capaz de manejar retos complejos, descubrir que su equipo jurídico carecía de preparación minaba inevitablemente la confianza en su criterio en otros ámbitos. El efecto dominó se extendía afectando desde contratos de streaming hasta acuerdos editoriales, y los comentaristas de la realeza apuntaban que esta crisis reforzaba narrativas previas sobre la relación de Meghan con el conflicto y la polémica. Los problemas legales a los que se enfrenta Meghan Markle han dejado al descubierto su capacidad de gestión de los asuntos jurídicos, debilitando su credibilidad no solo en este ámbito, sino también en sus objetivos más amplios. El príncipe Harry también se ha visto afectado, ya que cada decisión conjunta debe ahora tener en cuenta las dificultades legales que atraviesa su esposa. Este desastre jurídico rompe la narrativa que Meghan había construido con tanto esfuerzo. En lugar de consolidarse como una mujer de negocios seria e influyente en el ámbito cultural, se ve atrapada en complicaciones que hacen que su imagen resulte torpe y amateur. El litigio prolongado afecta a la familia Markle, haciendo casi imposible cualquier posibilidad de reconciliación y creando una distancia permanente entre Meghan y sus parientes paternos. Samantha Markle ha demostrado que el poderoso equipo jurídico de Meghan puede ser puesto en jaque al mismo tiempo que ha reforzado su propia posición legal. Los expertos advierten que cada expediente judicial se convierte en una prueba pública imposible de borrar, aumentando el peso de las disputas y afectando a largo plazo la reputación y el prestigio familiar. Las resoluciones judiciales no solo han expuesto las debilidades en la estrategia legal de Meghan, sino que también han hecho tambalear su marca posreal. Los errores procesales se han hecho públicos, obligando a su equipo jurídico a enfrentarse a la presión y a la posibilidad de ser explotados en futuros litigios. La discrepancia entre la imagen pulida ante la opinión pública y la torpeza en los tribunales genera un efecto de onda expansiva, afecta a las colaboraciones empresariales, a las asociaciones y al prestigio personal de Meghan. Estos acontecimientos también repercuten profundamente en la familia, ya que Archie y Lilibet pueden crecer distanciados de los parientes paternos. Al mismo tiempo, la victoria legal de Samantha Markle
se convierte en un precedente que abre la puerta a futuros litigios contra Meghan. La vista de apelación y las resoluciones escritas que se avecinan definirán el impacto duradero, determinando si la estrategia de Samantha sigue prosperando o si Meghan logra recuperar la reputación dañada. La inestabilidad legal que Meghan Markle atraviesa ha creado una prima de riesgo para cualquiera que colabore con la duquesa, ya que ahora todos los riesgos jurídicos deben calcularse con gran cuidado. Los medios internacionales y los comentaristas legales siguen de cerca la situación, preparados para analizar cada resolución del Tribunal de Apelación, mientras la prensa sensacionalista británica ofrece múltiples versiones de la historia, desde el apoyo a Samantha Markle hasta la defensa de la imagen de Meghan. Este momento se percibe como un punto de inflexión cuando la supuesta invulnerabilidad jurídica de los Sussex muestra fisuras imposibles de ocultar. Meghan, que antes se presentaba como una estratega experimentada, ahora queda asociada a la impotencia legal en la escena internacional, debilitando su imagen pública y su marca post-real. Las consecuencias afectan no solo a ella, sino también al príncipe Harry, ya que las estrategias legales de su esposa han sido criticadas por jueces federales, planteando dudas sobre su credibilidad y sus intentos de restaurar el prestigio en el Reino Unido. El acontecimiento también genera un efecto dominó en la familia, y en la esfera real los miembros de alto rango de la realeza siguen de cerca el desarrollo. Los socios empresariales reevalúan riesgos, y los críticos que antes dudaban ahora se sienten alentados a desafiar la marca Sussex. La victoria legal estratégica de Samantha Markle ha expuesto las debilidades fundamentales en la coraza jurídica de Meghan, convirtiendo los errores en el tribunal en pruebas contra una invulnerabilidad que parecía inquebrantable. Las consecuencias a largo plazo irán más allá del litigio, definiendo la forma en que Meghan y Harry orienten su vida tras abandonar la realeza, afectando a su prestigio, a su marca y a su relación con la familia durante muchos años. ¿Qué opinas de la victoria legal estratégica de Samantha Markle y de cómo ha expuesto las grietas en la imagen de Meghan? Comparte tu opinión, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo vídeo.